Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Tal como les dije en la mañana, en este momento vamos a proceder a grabar la sesión que durante esta semana no hemos podido terminar. Recuerden que hemos tenido que desarrollar la actividad de la hoja de trabajo 1 y eso, bueno, nos ha demandado un poquito de tiempo, toda vez que las respuestas que hemos tenido que dar han tenido que ser explicadas, contextualizadas, ¿no? Utilizando términos históricos de la época. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para poder iniciar nuestro trabajo. Como pueden apreciar a través de sus monitores, en esta semana 4 que hemos finalizado el día de hoy, nuestro tema ha tenido que ver con uno de los aspectos muy importantes que en Europa se va a vivir a propósito de la expansión del colonialismo que las principales monarquías, ¿no?, del siglo XVI, del siglo XVII, van a generar, ¿no?, en busca de recursos y además de ampliación de sus propios territorios, ¿no? Entonces hemos planteado como título de este tema: ¿qué significó para los europeos el descubrimiento de nuevas tierras en otros continentes? Y bueno, nuestro propósito de aprendizaje ha sido en esta semana relacionar distintos hechos de la historia regional con hechos de la historia nacional y mundial, ¿sí? Pero siempre partimos de una situación que provoca exploración de saberes previos, que provoca además el planteamiento de un reto, ¿no? Y hoy con algunas secciones y ayer con otras conversábamos sobre un poquito la historia de nuestro planeta. Y hablaban ustedes en clase de la gran explosión del Big Bang, pero también me comentaban algunos chicos de que en alguno de sus colegios algún maestro les explicó algo sobre la teoría creacionista, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta ambas. Sin embargo, vemos acá que la historia de nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años, ¿sí? Y bueno, cuando vamos a mirar el tema de los continentes, decimos que estos al inicio estaban formando un solo bloque continental, lo que se conoce como el Pangea terrestre, y que más o menos hace 175 millones de años y en forma progresiva, o sea, es decir, poco a poco, esta gran masa continental se fue disgregando, se fue abriendo o rompiendo, si quieren ustedes usar un término más simple, ¿no? Y van a dar, digamos, origen a nuevas geoformas, ¿no? Estas nuevas geoformas van a ser las masas continentales. A partir de allí, entonces, nosotros vamos a indagar acerca de algunas preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere el término masa continental? Y también me decían en clase, profesora, son extensas porciones de tierra delimitadas, ¿no?, que ocupan un lugar en un espacio amplio, ¿no?, como es el caso de nuestro planeta. Y bueno, no están tan alejados de la realidad, ¿no? Porque efectivamente los continentes, que son 6, cada uno de ellos tiene un área superficial, hay algunos que son más grandes que los otros, ¿no? Algunos están rodeados por océanos, otros tienen mares interiores, ríos, etcétera, ¿no? Pero los europeos, obviamente, cuando comienzan los viajes de exploración en el siglo XV, ellos parten de algunos postulados, algunos principios que surgen a partir de la nueva visión del hombre, ¿no? De la nueva corriente filosófica que va a surgir en ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, me refiero al humanismo, ¿no? Y entonces hay algunos enfoques que van a hablar acerca de cómo es que el hombre es capaz de transformar, cómo es
capaz de crear como creó en el pasado. Por eso es que van a revisar un poco la cultura grecorromana, ¿no? Y de allí en adelante van a ir saliendo nuevas ideas, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la posición de la Tierra en relación al universo o del Sol en relación al universo. Por eso hablábamos, por ejemplo, de un heliocentrismo en contra de un geocentrismo, ¿no? Entonces, de hecho que las motivaciones que han tenido ellos para salir a buscar nuevas tierras son varias, pero ya nosotros hemos conversado en clase que tuvo mucho que ver el hecho de el afán expansionista, el afán de poder, el empoderamiento, que cada uno de los reyes, dependiendo de su espacio y su territorio, querían tener, ¿no? Por eso es que también decimos que en el siglo XVI España se va a constituir en la monarquía más importante de la época, ¿no? Entonces, la importancia que va a tener para estos reinos el poder lograr tomar posesión de estas tierras, ¿no? Es bastante amplia, ¿no? Una importancia o un impacto político, un impacto económico, un impacto incluso social, ¿no? Entonces, a partir de este conocimiento previo que nosotros tenemos, ahora sí miramos que en la actualidad, como ya habíamos mencionado, los continentes son 6, tal como los estamos viendo ahí, ¿no? Y están distribuidos, ¿no? En ambos hemisferios, tanto en el norte como en el sur, o en el oriente como en el occidente, ¿no? Entonces estamos mirando allí América, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. Y obviamente 5 eh, océanos que van a bañar todo, digamos, el planeta y que inclusive van a estar muy ligados a uno que otro, ¿no? Pero en el pasado también los cartógrafos del pasado se aproximaban a, digamos, un planteamiento de cómo sería el mundo en ese momento, ¿no? Y ahí tenemos este mapa, por ejemplo, este mapa que le corresponde a Américo Vespucio, que formó parte de la tripulación de Cristóbal Colón, ¿no? Y que de alguna manera se va a constituir en un antecedente, ¿no? Para lo que ya ahora hemos observado y sabemos o conocemos, ¿no? Y entonces vamos a ver que en esas épocas ya se sabía, ya se conocían algunos continentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Europa, África, ¿no? Y Asia. Y obviamente América, que ya desde, como les dije, ¿no? Estamos hablando de el siglo XV, ¿no? Porque obviamente antes de eso también hay enfoques que nos hablan de que otros, por ejemplo, otros marinos también vinieron por estas zonas, ¿no? Y quizás no tuvo mayor impacto en ese momento porque no tuvo la significación que sí va a tener más adelante, ¿no? Bien, después de eso también hemos entregado en clase como parte de nuestro trabajo esta tabla comparativa en donde vemos qué dinastías van a regir, ¿no? El gobierno político, el gobierno absolutista en las principales monarquías de la época, ¿no? Es el caso de España, de Francia y de Inglaterra, ¿no? Ya no vamos a profundizar acá porque nosotros esto ya lo hemos trabajado en clase, pero sí recordarles que en cada uno de estos reinos, o en cada uno de estos estados monárquicos, van a haber dinastías, conjunto de reyes, que van a gobernar un determinado tiempo, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener una relevancia más que el otro, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en España hemos visto a la eh, dinastía de los Habsburgo, ¿no? O Casa de las Austrias Mayores. Entonces ahí tenemos a dos reyes importantes por todo lo que ellos durante su reinado y vinculado incluso a nosotros, ¿no? Va digamos, estar, ¿no? Entonces tenemos a Carlos I y a Felipe II, en este caso, ¿no? Y así como vemos en el caso de España, también estamos viendo en el caso de Francia,
y en el caso de Inglaterra. Ahora sí vamos ya un poquito entrando a nuestra temática, ¿no? Pero antes de mirar qué es lo que ocurría en el resto del mundo, ¿no? Toda vez que ya estos europeos habían bordeado las costas occidentales del África, parte de las costas orientales y habían llegado hasta la India. Pero además también ellos parten, ¿no?, de ciertos antecedentes que, como ya les dije, van a darse en ese tránsito del parte de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Por ejemplo, el hecho de plantearse de que la Tierra era redonda y no plana, ¿no? Que no había monstruos que se comían a las embarcaciones, que conocer que hubo un marino italiano, Marco Polo, que había eh, surcado el océano y había llegado a la China y en la China había estado casi 7 años y que, bueno, se ganó la confianza del emperador y que pudo hacer, digamos, muchas observaciones durante todo ese tiempo que estuvo allí, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos conocimientos sirvieron también como antecedentes para que las exploraciones se sucedieran, ¿no? En varios de estos estados monárquicos que surgen en estos tiempos. Bien, comencemos entonces. Hablemos del Asia. ¿Qué pasaba en Asia? ¿Quiénes vivían allí? ¿Quiénes ocupaban el espacio en aquellos tiempos? ¿Y por qué era importante este continente o parte de este continente para los europeos, ¿no? Bueno, estamos mirando el mapa de uno de los imperios más importantes de la época, el Imperio Turco Otomano, ¿no? Y bueno, la historia los registra con algunos acontecimientos muy importantes, como es el caso de la toma de Constantinopla en el año de 1453. Y ustedes lo están mirando allí una foto que les he agregado al mapa, en donde, por ejemplo, vemos la entrada del sultán Mehmed II, ¿no? Digamos, a Constantinopla, ¿no? Y la toma de Constantinopla. Obviamente esto también va a significar no solamente la toma de la capital del Imperio Romano de Oriente, sino el hecho de que ellos van a bloquear una de las principales vías de acceso, ¿no? Vía marina, ¿no? Y que les permitía recorrer toda la ruta que los conducía hasta en donde ellos querían llegar, que por ejemplo podría ser la China, la India, ¿no? Etcétera. Entonces, de hecho que este imperio que era importante tenía un vasto territorio, como podemos ver acá. Miren, yo voy a señalar con el cursor. Esto actualmente es la península balcánica, ¿no? Y esto que está acá, en esos tiempos se le llamaba el cercano oriente. Y acá tenemos esta partecita, el norte del África. Aquí vemos, por ejemplo, Egipto, ¿no? Y otros más. Entonces, toda esta parte que está acá coloreada, ¿no? Miren, en el año de 1520, ¿no? Ya era, digamos, dominio otomano. Pero ellos no se quedaron allí nada más, sino que, como dice la leyenda acá en el mapa, en la parte inferior, siguieron avanzando, ¿no? En el año de 1586, por ejemplo, vemos toda esta zona de acá, que también es parte del África. Por acá también tenemos, miren, ¿no? Más al norte del Asia. Y en el año de 1683, que ya es el siglo XVII, ya también tenemos, ¿no? Otras zonas, por ejemplo, esta parte de Túnez, que también está en el África, y bueno, de alguna forma también va a ser anexada a su territorio, ¿no? Pues como pueden ver acá, este imperio, ¿no? Durante los gobiernos de algunos sultanes, como el caso de Bayaceto o de Selim I, ¿no? Es que logran una consolidación, digamos, muy importante, ¿no? Pero no es sino durante el gobierno de Solimán II, el Magnífico, en el que el imperio alcanzó su máximo apogeo, ¿no?
y obviamente amenazó inclusive a Europa. Recuerden que los árabes estuvieron en Europa bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma su cultura, el legado que impactó desde esa época, en todo el tiempo que estuvieron, no fue del todo desterrado, ¿no? Y que bueno, los reyes católicos tuvieron la responsabilidad y obviamente bajo su liderazgo y el ejército español de la época pudieron sacarlo de Tierra Santa, ¿no? Porque antes de eso se habían organizado 8 cruzadas, ¿no? Durante la Edad Media para poderlos sacar, pero recuerden que solamente la primera cruzada fue exitosa, las otras no. Entonces no se pudo, no pudieron con ellos durante todo ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues ellos siguieron allí avanzando y de alguna manera posicionándose de este territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante para los españoles llegar acá? Por toda la, digamos, riqueza natural, los recursos que tenían. En el África pues estaban las parte de las especias, también habían piedras preciosas, ¿no? Y bueno, de alguna manera el territorio era bastante tentativo para ellos, ¿no? La India. La India se va a constituir en uno de los centros de atención, quizás uno de los más importantes que en la época va a ser, digamos, motivo de interés, no solamente por una de los estados monárquicos, sino por casi la mayoría, ¿no? Sin embargo, al final es Inglaterra quien va a ser la que va a poder lograr dominar, ¿no? a la India, ¿no? Y obviamente esto, de alguna forma, tener generar una dependencia, ¿no? Por muchos años, ¿no? De esta, digamos, eh, o de esta cultura. Entonces vemos acá en esta imagen uno de los sultanes que va a ser, digamos, muy importante, porque durante esta época van a haber dinastías también que van a regentar el gobierno de la India. Y bueno, los que descienden del Imperio Mongol, que es uno de los que va también a tener bastante protagonismo en esta época acá, ¿no? Son los que van a darle quizá el soporte a esta sociedad, ¿no? Entonces, en el siglo XVII, el monarca Aurangzeb, que gobernó entre 1658 y 1707, impuso, como lo digo ahí, una política represiva contra la población hinduista. Esto que va a generar que el pueblo se rebele, ¿no? Y obviamente busquen sacarlo del gobierno, ¿no? Que lo cual lo van a lograr. Y, y bueno, obviamente pues ahí va a ocurrir un caos que luego esto va a ser aprovechado por la Compañía de las Indias Orientales. ¿Quiénes eran o quiénes conformaban esta compañía? Eran holandeses que de alguna manera coordinaban con Inglaterra, con Francia, y de alguna forma eran como mediadores, ¿no? del- de la actividad comercial que se podía dar, digamos, en estos lugares donde ellos se encontraban, que podían obtener recursos y de alguna forma eh, poderlos sacar y mantener un cierto control, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que de alguna manera esta sociedad va a ser importante en la época por los recursos que van a encontrar ahí, marfil, sedas, ¿no? Y metales preciosos. Claro que en menos cantidad. Y acá tenemos algunos mapas, justamente, ya que estamos hablando de la India, ¿no? Y vamos a irnos al
primer recorrido antes de la toma de Constantinopla, que generalmente era utilizado en esta época para poder llegar a la India o para poder llegar a la China, la ruta de la seda. ¿Mm? Pero que luego, como ya dijimos, que fue lo que ocurrió, pues esto ya va a cambiar porque obviamente los otomanos que bloquean el puerto de Constantinopla van a impedir que pues esto se siga dando de manera normal como se estaba dando, y los marinos de la época van a buscar nuevas rutas, ¿no? Portugueses, españoles, franceses, holandeses, ¿no? Para llegar siempre a donde ellos querían llegar. Y como ya hemos conversado en clases, tenían intereses, o eran las especias, como el clavo, la canela, el jengibre, ¿no? Y otras, o eran, por ejemplo, los metales preciosos, las sedas, la porcelana, etcétera. Entonces, y en el otro mapa que estamos viendo acá, hace un momento dijimos que los mongoles o mogoles fueron uno de los grupos dinásticos más importantes en la India. Y entonces vamos a ver acá que este grupo dinástico eh, va a extender, miren, el territorio de la India, ¿no? Hasta los actuales países, miren, de Afganistán, Pakistán, la India propiamente dicha, y Bangladesh. ¿Mm? Miren, acá está coloreado de verde, ¿no? Y en la parte inferior tenemos una de las maravillas del mundo, el Taj Mahal. Es un mausoleo que fue construido por el sultán de la época en honor a su esposa fallecida, ¿no? Y que luego, a nivel de la UNESCO, pues fue señalado como por mayor votación mundial, ¿no? Como un resto arquitectónico muy importante, y de alguna forma, por la manera que fue diseñado, por la arquitectura que están ustedes incluso observando y que lo pueden ver ampliado esto, pues se constituye en algo muy, muy espectacular, ¿no? Y que bueno, uno si quiere o puede, podría llegar a conocer. Y acá tenemos, ¿no? Que, digamos, los portugueses, que son uno de los primeros grupos que van a salir en busca de aventura, exploración y conquistas, ¿no? Ellos van a llegar a Calicut, y de alguna forma, entre los siglos XVI y XVII, ellos ya van a tener contacto en estos lugares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto lo podemos ver ampliadito. Vamos a ver acá, ¿no? Todos los lugares a donde ellos estuvieron. La China. Este es otro de los grupos culturales o de las sociedades que va a ser motivo de atención para los europeos. Pero en aquella época, la China era gobernada igualmente por dinastías que de alguna manera pues agrupaban, como pueden ver acá, algunas imágenes, ¿no? Conjunto de emperadores que eran los gobernantes y que de alguna forma pues tenían una manera de organizarse a nivel político, a nivel económico, etcétera. Y que estas dinastías, que eran la dinastía Ming y la dinastía Qing, ¿no? Fueron las últimas dinastías, o sobre todo las que de alguna forma le van a dar el mayor realce a esta sociedad, ¿no? En la época de la dinastía Ming, por ejemplo, la China era considerada uno de los grupos o de las sociedades más avanzadas de la época, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque de alguna manera el desarrollo cultural en las artes, en la alfarería, por ejemplo, el trabajo en porcelana, ¿no? Porque yo hace un momento les decía que cuál era el interés de los europeos de llegar a estos lugares, ¿no? ¿Qué era lo que querían conseguir? Y entonces
en la China había, digamos, una actividad comercial bastante fluida, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto les permitió a ellos también tener una, digamos, un cierto equilibrio, ¿no? Y de alguna manera contar con los recursos como para poder controlar su territorio, velar porque no sea invadido. De ahí que, por ejemplo, como pueden ver, la Gran Muralla China fue construida en estas épocas, ¿no? Y justamente ¿para qué, no? Para evitar los ataques de otros pueblos, de otros grupos que querían llegar ahí, ¿no? Ahora, los de la dinastía Qing de alguna manera tuvieron una política un poco más rígida, ¿no? Y de alguna manera en las medidas económicas que van a tomar ellos eh, van a establecer un sistema económico que va a seguir dándole una cierta solvencia, prosperidad a la China, ¿no? Inclusive hasta el siglo XVIII. Y entonces vamos a ver que durante los gobiernos de los emperadores Kangxi, Yongzheng y Qianlong, China se convierte en el estado más próspero y poderoso del mundo, ¿no? Y entonces, desde allí, no vamos a ver, claro que van a haber otras cosas, otros hechos, otros sucesos que van a ocurrir, porque obviamente no todo el tiempo van a estar regidos bajo esta forma de organización o de administración. Recuerden de que tras un tiempo viene otro tiempo y estamos mirando solo la edad moderna. Después vamos a entrar a otra época que es la edad contemporánea y vamos a ver que van a haber grandes cambios en todos estos lugares que, por ejemplo, estamos mencionando como imperios importantes del Asia, que obviamente, por ejemplo, tienden a desaparecer más adelante, ¿no? Y eso ya lo veremos en otro momento. Japón. Bueno, Japón es una sociedad, en la actualidad es un país que forma parte de uno de los bloques económicos más importantes en el Asia, los tigres del Asia, ¿no? Junto a China, Taiwán, Corea del Sur, ¿no? Etcétera. Pero en estas épocas, en estos siglos, ¿no? Bueno, el gobierno de los japoneses estaba regido por los shogunes, ¿no? Entonces, los shogunes van a gobernar durante 7 siglos, hasta el año de 1868, o sea, hasta un poquito más de la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, de alguna forma, em, estos eh, shogunes van a tener una connotación o quizás una consideración inclusive mística, ¿no? Porque esta forma, ¿no? de organización que van a tener, que va a ser cerrada, va a permitir inclusive que ellos también comiencen a tener una forma de desarrollo, aunque al inicio, como yo les conversaba en clase, fue el trabajo de la tierra, ¿no? O sea, fue un semifeudalismo el que se va a desarrollar. La economía japonesa se va a basar en el trabajo de la tierra, ¿no? Por mucho tiempo. Pero esto de alguna forma también les va a dar cierta tranquilidad, ¿no? Hasta digamos que ya hacia mediados del siglo XIX ya viene el proceso de industrialización que va a tocar a Japón y va a cambiar ahí, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a ver que van a tener enfrentamientos con China, sí, y con otros imperios cercanos, pero ellos van a tener formas en cómo de alguna forma defender, como el caso de los samuráis, que son una casta guerrera que va a estar de alguna forma pendiente, ¿no? Del control. Bien, bien. Entonces, hemos visto que en el Asia tenemos algunos imperios
que van a ser prósperos, ¿no? Pero que a la vez van a tener ciertos recursos que para los europeos van a ser atractivos y que van a motivar un poco que ellos quieran llegar ahí. Ahora pasaremos a mirar el África. Al África se le conoce como el continente cuna de la humanidad. ¿Debido a qué? Debido a que los restos humanos más antiguos que se encontraron aquí, que pertenecen a un Australopithecus, pues, como ya les dije, ¿no? Les mencioné, los encontraron en este continente. Pero ¿cuál es la importancia del África? Básicamente, el recurso humano. Si bien es cierto, el África también tiene lo suyo, tiene sus recursos naturales, quizás no en la cantidad que lo tienen otros continentes. Sin embargo, para los europeos, lo que van a mirar allí y lo que van a tomar a la fuerza es el recurso humano. Me refiero a la población africana, ¿no? Y muchos de los pobladores que en ese tiempo vivían agrupados en tribus procedentes del Congo, de Angola, ¿no? Y de otros lugares más, van a ser llevados o sacados de su lugar de origen a la fuerza. Como ven, ¿no? En esa imagen, que, bueno, es triste mirar en qué condiciones eran ellos traídos para acá, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un pequeño vídeo. Vamos a mirar un momentito. Acá. Tenemos. Ya, bien, perdón. Ya. Durante muchos siglos, las potencias extranjeras han asolado el África negra en busca de mano de obra esclava. Desde Tombuctú y otros puntos del interior, mercaderes musulmanes adquirían esclavos y los trasladaban por diferentes rutas hacia ciudades como Marrakech, Argel, Trípoli o El Cairo. Zanzíbar era el punto desde el que salían hasta el importante enclave de la isla Reunión. Otro puerto, Malindi, servía de puerta de salida hacia el Índico, la península arábiga o cruzando el Mar Rojo, la misma Constantinopla. También las plantaciones y minas de América fueron trabajadas por mano de obra esclava procedente de África. Portugal tenía el monopolio sobre los puertos de Benguela, Luanda y Loando. Sao Tomé, Fernando Po, Accra o Gorea, entre otros puntos de la llamada Costa de los Esclavos, era objeto de la libre competencia entre europeos. Desde estos puertos salían las rutas transatlánticas de transporte de esclavos hacia América. Virginia y Luisiana en Norteamérica, Santo Domingo, Jamaica y Nueva Granada en América Central, y Pernambuco o Bahía en la del Sur, eran los puntos de entrada de los esclavos al nuevo continente. Se calcula que, en total, entre 50 y 100 millones de personas fueron arrancadas y convertidas en esclavos a partir del siglo XV. Bien. Muy bien, hemos observado el vídeo que nos indica la cantidad de personas que fueron extraídas, sacadas a la fuerza desde el siglo XV. Y también han escuchado ustedes cómo entre los mismos exploradores se peleaban, se podría decir, se enfrentaban, ¿no? Para poder tener el control de la trata de los esclavos, ¿no? Y ahí mencionan, por ejemplo,
qué rol tuvieron los portugueses o los españoles, que fueron los primeros, y cuáles eran los lugares de donde salían y hacia dónde fueron traídos, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? ¿No? Entonces, nosotros vamos a encontrar acá que de alguna manera estos marinos, estos exploradores, en el siglo XV que se inicia todo este proceso de colonización, de conquista, de invasión, ¿no? No solamente va a comprometer a portugueses o a españoles, si bien es cierto, con ellos se inicia, pero no son los únicos, ¿no? Mencioné en un acápite, cuando hablábamos de algunos de los imperios asiáticos que se desarrollaron por esa época y que también fueron un motivo de atracción por lo que poseían o por lo que tenían, ¿no? Mencioné a Holanda, ¿no? Y mencioné además que digamos, este reino, ¿no? Va a tener también bastante injerencia, no solamente en la actividad comercial, por ejemplo, en la India, sino también va a tener injerencia, miren, en la trata de esclavos, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una caricatura, acá, miren, y es triste ver, ¿no? Las condiciones en las que los trajeron, ¿no? E inclusive, miren, leamos esta partecita que dice masacre de Khoikhoi. Los holandeses atacaron la tribu Khoikhoi con armas de fuego y asesinaron a miles. Se apoderaron de sus hogares y tierras, los secuestraron como esclavos y explotaron los recursos naturales de la región. ¿Qué era lo que yo les decía? ¿No? Eso era, ¿no? Lo que querían. Por eso que esta famosa compañía holandesa de las Indias Orientales, ¿quiénes eran los que estaban ahí controlando el comercio, incluso la trata de esclavos? Holandeses. ¿Ven? Y acá en esta pintura, en este cuadro, vemos, miren, este es un cuadro que dice que los europeos buscaron esclavos para trabajar en el cultivo de caña de azúcar, primero en las islas atlánticas orientales, como Madeira y Santo Tomé, y luego en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces el Nuevo Mundo, que era considerado las conquistas que los españoles habían logrado en América, tanto en el centro como en el sur, requería mano de obra. Como ya hablamos, ¿se acuerdan? De que el descenso de la población andina provocado por la peste bubónica, que también ya hemos dicho, que transmitía esto, pues generó una necesidad, buscar quienes continuaran la labor. Y bueno, fue una de las salidas que encontraron ellos, ¿no? Por eso es que trajeron grandes cantidades de negros para poder continuar, para poder trabajar primero en la explotación de las minas y luego en la tierra, en las haciendas, ¿no? Que luego van a formar, o en las villas, en donde van a comenzar a sembrar caña, algodón, vid, etc. Y luego ya un poco para terminar, o ir terminando esta parte, vemos a Oceanía. Bueno, aquí vamos a hablar de un dato curioso, tal como les decía también en algunos casos, algunas secciones con las cuales sí pude avanzar, como por ejemplo tercero A, porque tercero A fue en mi ausencia debido a mi enfermedad. El profesor Edemir mío estuvo a cargo de tercero A, entonces tercero A sí pudo terminar todo el tema de la semana 1 y 2, el tema de la semana 3, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos un poco este continente? Porque fíjense, si bien es cierto, estamos hablando de los grandes viajes de exploración y la necesidad que tenían los europeos de llegar a estas nuevas tierras,
ya sabemos qué querían, por qué querían llegar allí. Vemos que en la época prehispánica hubo un inca que, bueno, tenía dentro de su perfil personal las dotes de conquistador, ¿no? Hijo de Pachacútec, el inca Tupac Yupanqui. Y entonces, como de acuerdo a las crónicas de algunos cronistas españoles como Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa o Miguel Cabello Balboa, ¿no? Ellos recogen relatos orales de la época, ¿no? En los que la gente dice, ¿no? Cuenta, habla, explica que el Inca Tupac Yupanqui, cuando se encontraba en el norte, en las islas Puná, que pertenecen al Ecuador o que están colindantes al Ecuador, ¿no? De alguna manera había alistado la flota para continuar, o sea, no quedarse ahí, sino para seguir avanzando. Y bueno, los cronistas también dentro de esos relatos recogen los datos de que el Inca Tupac Yupanqui llegó con una flota de 20.000 hombres, ¿no? A unas islas llamadas Ninachumbi y Aguachumbi, ¿no? Y entonces estas islas formaban parte de Mangareva, que vemos acá, miren, Mangareva, ¿ya? Este mapa es un poquito antiguo, por eso lo ven en blanco y negro, ¿no? Y Mangareva es una isla grande. Por estas zonas de acá llegó este Inca, acá está, en esta estampilla, el Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces miren cuánto tiempo se demoró en retornar, 2 años. Y cuando regresó, según los relatos, regresó trayendo gente negra, dicen, que serían prisioneros polinesios hallados en Mangareva, o sea, acá. ¿Qué más trajo? Sillas de latón, ¿ya? Que sería en realidad un trono de un material parecido a la tumbada, ¿ya? Recogido del reino de Chimú al terminar el viaje. Pellejos y quijadas de caballos también trajo, que más podían haber sido de lobos marinos machos, y que fueron conservadas en la fortaleza de Sacsayhuamán. Estos son los relatos que fueron recogidos en aquella época, ¿no? Y bueno, de alguna manera los traemos también para que ustedes lo conozcan, ¿no? Y bueno, tengan ese manejo de datos, ¿no? Pero, ¿quiénes y por qué o para qué? Bueno, siempre con la intención de buscar nuevas tierras por los recursos que tenían, ¿no? Y entonces acá vamos a ver que esta es la isla más grande de Oceanía, es Australia, como ven allí. Y vemos acá cuáles han sido los avances de la exploración europea hasta la segunda década del siglo XIX. Entonces tenemos acá, miren, desde el año 1606 hasta 1803, ¿no? Y en la leyenda vemos los colores que indican las rutas. Y entonces acá vamos a ver que cada uno de ellos, ¿no? Va a venir por estas zonas, ¿no? Oceanía es un continente que está conformado por un conjunto de islas, ¿no? Y entonces, por eso es que acá vemos, ¿no? Puntitos, 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 ¿no? Y todos esos son islas, ¿no? Y entonces, una de las islas más grandes, como ya les he dicho, ¿qué es lo que encuentran allí? Bueno, también hay recursos naturales, también hay minerales, no quizás como encontraron en otros continentes, ¿no? Y acá pues vivían también grupos, tribus, ¿no? En estado natural, ¿no?
que como ya sabemos, para los españoles eran indígenas, salvajes, ¿no? Porque supuestamente no tenían la cultura que tenían ellos, o para los europeos, no solamente para los españoles, ¿no? Bien, entonces aquí, en esta parte, es simplemente el llegar a colonizar las tierras, ¿no? Por expansión. Y acá vamos a mirar este mapa, lo vamos a mirar en amplio. Dejen que se amplíe acá el mapa. Lo estamos mirando, miren. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Y ustedes están viendo, aquí voy a jalar mi cursor, las nuevas rutas marinas. Ustedes también pueden trabajarlo en casa, como tienen Wi-Fi, también lo pueden ampliar, pueden imprimir, pueden descargar el mapa, pueden pegar en su cuaderno y leer incluso las leyendas, ¿no? Las rutas y sobre todo observar los continentes. Miren, los productos que obviamente en cada uno de ellos van a encontrar, ¿no? Y de alguna forma, ¿qué es lo que los europeos, ¿no? eh, encuentran y de alguna manera también se va a dar un intercambio cultural, ¿no? Porque de hecho, cuando los europeos llegan a estas zonas donde hay otra cultura, portan su cultura, ¿no? Y entonces se puede dar una suerte de mestizaje o de mezcla cultural, ¿no? Entre un grupo y otro grupo. ¿Mm? Entonces acá vemos eso, podemos incluso bajar hasta acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Australia, y siempre vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre de algunos personajes como Bartolomé Díaz, Abel Timan, ¿no? Y otros, ¿no? Bien, entonces tanto en la parte nórdica como al oriente o al occidente, acá, ¿no? Este mapita es bien interesante, ¿no? Y ustedes lo pueden, imprimir, hijos, ¿no? Bueno, ya eso ya lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Bien, entonces volvemos a nuestras diapositivas. Acá, perdón, acá. A continuación, después de mirar todo, de revisar toda la, digamos, la exploración de nuevas tierras, de nuevos continentes, de los recursos que tienen, de los imperios que existen en estos continentes, de la importancia de estos imperios, vamos a ver una segunda tabla en donde encontramos las monarquías autoritarias del siglo XVII. Recuerden que hemos presentado la primera que corresponde a las dinastías, conjuntos de reyes que van a gobernar en el siglo XVI. Pero también tenemos, ¿no?, otras dinastías que van a gobernar en el siglo XVII. Por ejemplo, para el caso de Francia, tenemos a los Borbones. Y entonces de ahí vamos a tomar algunos reyes por la importancia de estos, ¿no? Por las obras, por las políticas que van a implantar. Vamos a tomar algunos de ellos, como el caso de Luis XIII, Luis XIV, ¿no? Y en España, por ejemplo, seguimos con los Habsburgo, pero ahora las Austrias menores, ¿no? Y ahí tenemos a Felipe III, Felipe IV, ¿no? Y en Inglaterra vamos a tener a la dinastía de los Estuardo, ¿no? Y en esta dinastía de los Estuardo vamos a encontrar a Jacobo I, Carlos I, ¿no? Y bueno, otros, ¿no? A ver, un ratito, vamos a ver acá. Bien, aquí estamos, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, se extiende hasta acá, ¿no? Decía Carlos I, Carlos II, Jacobo II. Y para Francia, Luis XIII, Luis XIV, y para España, Felipe IV y Carlos II, ¿ya? Entonces, esto también aquí vemos de que cada uno, como les dije hace un momento, por la relevancia que tiene cada uno de estos reyes, se va a hablar un poquito más de ellos por las acciones, las políticas económicas que ellos van a implantar
durante su reinado se les ha tomado en cuenta, ¿no? A unos un poquito más que a otros. ¿M? Es importante también que ustedes revisen esto. Recuerden que después, hoy, después que termine de grabar la clase, voy a subirles una actividad con preguntas vinculadas a los reyes, de tanto del siglo XVI como el siglo XVII. Y este va a ser un banco de preguntas que también va a permitir un poco que se vayan ensayando para lo que viene la próxima semana, que es la prueba mensual, la evaluación mensual o evaluación de corte. ¿Ya? Bien, entonces, esto ha sido un poco, hijos, la revisión de la clase, y después de haber ya leído, revisado, escuchado esta clase asincrónica, ya tenemos que revisar la hoja de trabajo número 2, que también ya les he entregado a todos en clase. Y si alguno de ustedes por A o B estuvo enfermito con dengue, ¿no? O faltó por alguna razón, por favor ingresa también a Cubicol, y en la sección actividades ahí la encuentran, tanto la 1 como la 2, la pueden imprimir y la desarrollan. Ahí tenemos 10 preguntitas en clase. La próxima semana también vamos a revisarlo, igual lo vamos a evaluar contextualizado, y también van a tener su calificativo, ¿sí? Por esta tarea. La forma en cómo voy a evaluar, aunque a veces no hay tiempo de mostrarles en clase porque se nos va la hora por las explicaciones que hacemos, pero siempre estamos aquí publicando cuáles son los instrumentos de evaluación que vamos nosotros a considerar para las clases, ¿no? En este caso, esta es la ficha de observación, aquí está el propósito y los criterios, ¿ya? Entonces, como pueden ver, van los puntajes del 1 al 4, ¿no? Entonces, si tú tienes 4 acá, 4 acá, 4 acá, 4 acá y 4 acá, tu puntaje total será de 20, ¿no? Pero si no sacas 4 en todos y de repente en algunos sacas 1, en otros sacas de repente 3, ¿no? Y por ahí solamente en 1 en 4, pues depende, sumamos y podemos tener 14, 15, etcétera. ¿Sí? Y chicos, entonces, la metacognición es la reflexión sobre nuestros propios pensamientos, ¿sí? Entonces, de hecho, desde la planificación, la observación que nosotros hacemos, ¿no? En clase, las preguntas que hacemos, la valoración que le damos a nuestros aprendizajes, ¿no? Y la manera como socializamos, cómo describimos, ¿no? Y nuestros pensamientos reflexivos que vamos expresándolos también en clase, ¿no? Eso nos lleva a respondernos algunas preguntitas que son generales y transversales. ¿Qué aprendí en esta semana? ¿Qué estoy aprendiendo hasta ahora? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Para qué aprender? ¿Por qué es importante aprender estos temas? ¿O no tiene importancia? Entonces tú vas pensando, vas reflexionando, inclusive en un post-it puedes ir tomando notas de tus reflexiones. Y finalmente, ¿cómo seré evaluado? ¿Cómo me evalúa mi profesora? ¿Me evalúa en clase? ¿Me toma en cuenta cuando intervengo en clase? Así me equivoque, ¿no? Pero obviamente, si yo te llamo porque te dejé una tarea de 1 semana o de 2 semanas y no la hiciste, pues obviamente también te tengo que evaluar, y no podría ponerte una nota positiva cuando no cumpliste con tu deber, ¿sí? Por eso es importante que tomes notas y que pues no te atrases. Recuerda que tu sacrificio de hoy será tu alegría del mañana. No te olvides eso, ¿ya? Tu sacrificio de hoy será tu alegría del mañana. Y no solo para ti, también para tus padres. Bien, chicos, entonces esta es la clase que hemos grabado para ti en esta semana con motivo de poder nivelarnos, ¿no? Después de mirar mi clase, si es que hubiera algún vacío aún, ya te dije, puedes escribirme un cubículo, un mensaje,
Y yo gustosa, si tal vez hoy ya no lo hago, pues el día de mañana reviso mi mensajería y doy respuesta a tu planteamiento, ¿sí? No olvides que también voy a subir la balota de preguntas sobre los reyes, que de manera voluntaria puedes descargar, puedes resolver y a partir del lunes llevar tu cuaderno con tu práctica para poder evaluar y poderte poner una nota más dentro de todo este proceso evaluativo de este segundo bimestre, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir y ahora sí ya estoy presta para despedirme de ti. Espero que pues podamos haber logrado nuestras metas esta noche y nos alistamos ya para comprobar nuestros aprendizajes, para valorar nuestros aprendizajes en la próxima semana, ¿sí? Que tengas un fin de semana provechoso. Te envío un abrazo y cuídate mucho y cuiden a sus padres también, ¿sí? Buenas noches y nos vemos en clases.